por favor. Habíamos quedado en esta... A ver, vamos revisando entonces con ustedes. A ver, esto ya está. A ver, que nos habíamos visto esto. Ya. Tengo recepción, ¿verdad? Esta reunión está siendo grabada. Ya, vayamos entonces haciendo el tema del bono de antigüedad. Habíamos indicado que esto se basa en lo que indica el Decreto Supremo 21060, en la que nos está dando los años transcurridos enteros, ¿no? Cumplidos del trabajador, y vamos asignando el tema del porcentaje, el cual se va a aplicar, ya, el cual se va a aplicar a lo que es el salario mínimo nacional. Entonces acá, para poder calcular el tema del bono de antigüedad, nosotros deberíamos de conocer cuántos años cumplidos ya tiene la empresa nuestro trabajador. Entonces, tomando en cuenta esto de acá, que es el salario mínimo nacional, lo voy a dejar aquí. Entonces vamos a ir calculando el tema del tiempo que ha transcurrido. Entonces, tenemos la fecha de ingreso como referencia. Entonces, con esto nosotros tranquilamente podemos trabajar como ustedes lo han aprendido en matemática financiera, ¿no? Acá tenemos el año en el que ha ingresado y tenemos la fecha hasta donde ustedes desean realizar la elaboración de esta planilla de sueldos y salarios. Por lo general, muchos ya empiezan a desarrollar el tema de esta planilla para el 25 de cada mes, donde el registro de una planilla donde no se ha pagado aún, entonces tendría que ser el devengado de estas tres planillas, que sería la de sueldos y salarios, la planilla tributaria y la planilla patronal. Y cuando llegue la fecha de pago, entonces ustedes también registrarán otros asientos por el tema de su pago. Entonces, tomando en cuenta, a ver, lo haremos así, que hasta el 25 de este mes, nosotros vamos a ya generar esta planilla para poder ya ir teniendo esta información a la mano. Entonces acá vamos a poder hacer el cálculo. A ver, yo creo que ustedes acá más o menos lo han debido realizar con este método, ¿no? Que es el tema del cálculo del tiempo, agregando en años, en meses y en días. Meses y en días. Y acá realizan ustedes una resta. Entonces acá en la parte de los años nosotros restamos esto menos esto, ¿no? Podemos jalar esta fórmula hacia este lado y tener la cantidad de años transcurridos, la cantidad de meses transcurridos y la cantidad de días transcurridos. Como podemos apreciar, en este primer caso nosotros tenemos 11 años cumplidos y para el año siguiente aún falta todavía la cantidad de meses. Entonces, esto podría ser una idea para poder hacer el cálculo, ¿no? Por el tema de matemática financiera, tal vez que ustedes lo han visto con este método. Por mi parte, yo para realizar el cálculo del tiempo transcurrido y si deseo calcular el tema del interés compuesto o el interés simple, yo manejo la función si fecha. Esta función si fecha tiene tres argumentos. Tiene la fecha de inicio, otro argumento, bueno, un tercer parámetro que es el argumento. ¿Ya? Entonces, traten ustedes también de acostumbrarse a esta función, que es bien interesante, ya que con esto puedo yo calcular cuántos años ha transcurrido entre dos fechas, cuántos meses ha transcurrido entre dos fechas, o cuántos días ha transcurrido entre dos fechas. Esta función se aplica bastante al tema, por ejemplo, del cálculo de los finiquitos, para el tema del cálculo de las indemnizaciones, o bien para nuestro caso que sería calcular la cantidad de años que ha transcurrido entre dos fechas, ¿no? Porque con ese dato voy a aplicar este tema del porcentaje sobre
el salario mínimo nacional. Entonces, esto lo voy a trabajar acá, la estructura de la función si fecha. Es así. Entonces, esta funcioncita tiene tres cosas que te pide: fecha inicial, eso sería la fecha de ingreso; la fecha final, eso sería la fecha hasta donde tú deseas calcular los años; y el tema del argumento es esto. El argumento son tres valores que puedes poner. Uno de los valores es, entre comillas, la letra Y, que significa la cantidad de años transcurridos entre las dos fechas. Después tenemos el argumento de tipo M, que sirve para calcular la cantidad de meses transcurridos entre dos fechas. También tenemos el argumento de tipo D, que sirve para calcular la cantidad de días ya transcurridos entre dos fechas. También existen otros, ¿ya? El caso, por ejemplo, de la YM, y también para el caso de el MD. Pero estas dos no tienen mucho acaso porque es para otro tipo de situaciones. En todo caso, a nosotros nos importa este, porque necesito saber cuántos años completos tiene el empleado entre estas dos fechas. Entonces, fíjense, con esto más o menos ya podemos determinar que tenemos 11 meses, o perdón, 11 años. Y por estos 11 años yo debo de pagarle su bono de antigüedad. En el caso de utilizar la función si fecha, se trabaja, ¿dónde lo vamos a hacer? Como tenemos acá nosotros la fecha de ingreso, he de trabajar con una columna adicional. Entonces acá vamos a poner como título años transcurridos. ¿Ya? Vamos a poner entonces ese título. Entonces, en esto de los años transcurridos, nosotros vamos a trabajar con la función si fecha. Como dice, vamos a darle la fecha de inicio, que sería en nuestro caso la fecha de ingreso. Punto y coma. Después tenemos la fecha final, que para nuestro caso nosotros lo determinamos hasta qué fecha deseo ya elaborar estas planillas. Entonces lo vamos a dejar, según el supuesto, hasta el 25 de este mes. El tema del argumento es que de estas dos fechas yo deseo calcular la cantidad de años transcurridos y que sean completos. Entonces lo voy a dejar con la letra Y. Devuelva este resultado. No se olviden que dentro de lo que es esta parte de acá donde dice fecha, déjenlo ustedes con la opción general para que te devuelva un número. Y eso sería la fórmula para que me devuelva la cantidad de años cumplidos desde la fecha de ingreso hasta la fecha de hoy. Ya, entonces eso sería la fórmula para poder calcular la cantidad de años transcurridos. Entonces, como ya tengo este dato y también este dato, lo directamente que nos faltaría es calcular nada más el bono de antigüedad. En las anteriores clases habíamos visto el uso de la función y el concepto decía que se utiliza esta función cuando nosotros deseamos realizar más de una pregunta. Entonces eso es lo que he de realizar en este momento. Utilizo la función y porque necesito hacer este tema de estas preguntas. Entonces, para el primer caso vamos a realizar lo siguiente, ¿no?
que preguntar si los años transcurridos está entre 2 hasta 4. ¿Ya? Es un rango de 2 a 4. Entonces pregunto si este valor es mayor o igual que 2. Y también pregunto si este valor es menor o igual que 4. La estructura de la función sí no te permite utilizar dos preguntas al mismo tiempo. Pero la estructura de la función y es la que te permite hacer esto. Entonces, a estas dos preguntas las encierro dentro de la función y. Porque no te permite con la función sí solamente. Entonces, por eso es que lo estoy dejando con el y. Y cada pregunta separada por punto y coma. Si esto resulta ser verdadero, porque eso es lo que te devuelve la función y como resultado, solo si es verdadero o bien te devuelve falso. Si esto es verdadero, entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Debemos de obtener el 5% de 3 salarios mínimos nacionales. Pregunta, ¿se ha comprendido esa fórmula? La compañera Miranda Limachi, ¿se ha entendido la pregunta? Sí, Compañero, ¿está enfermo? ¿O cuál sí, sería el problema? este es frío. Vamos entonces continuando con el tema de las preguntas. Con esto, fíjense que nosotros ya hemos resuelto esta primera parte. Con esta misma estructura nosotros vamos a responder la siguiente fila, que sería de 5 a 7. Volvemos a habilitar la función si. Pregunto si este valor es mayor o igual que 5 y pregunto si este valor es menor o igual que 7. Como no se permite esto de acá, vamos a trabajar con la función i. Y si estas dos se cumplen por verdad, entonces vamos a obtener el 11% de 3 salarios mínimos nacionales. Y de esa manera sigo preguntando por la siguiente fila para el 18%, para el 26%. Entonces, para que esto no sea muy largo de escribir, voy a hacer un control C, punto y coma, control V chica. Y nada más voy variando el tema de los rangos. Para este va a ser de 8 hasta 10. Después estamos con el 18% de 3 salarios mínimos nacionales. Control V chica. Para el siguiente vamos trabajando de 11 hasta el valor de 14 y con eso tenemos el porcentaje de 26 de 3 salarios mínimos nacionales. Después tenemos el rango de 15 a 19. Aquí tenemos el de 15 hasta 19 y tenemos el rango del porcentaje de 34. Coma. Y después tenemos de 20 a 24. Entonces acá tenemos el de 24 con un valor en porcentaje de 42. Y por último tengo que trabajar con el mayor a 24. O también puedo escribir mayor o igual a 25. Estas dos formas de escribir son equivalentes. Entonces, la última
manejo el sí, pregunto si esta celda es mayor a 24 y si es verdad, aquí por si acaso ya no tengo rango, directamente ya es preguntar por mayor a 24. Si es así, el 50% lo multiplico por 3 salarios mínimos nacionales. Ya, entonces, esa fórmula es así de larga. Ahora, más o menos, ¿qué está sucediendo en acá? Como aquí tenemos nosotros rangos, entonces lo que está sucediendo es lo siguiente. A ver. Esta función que están viendo en acá es así. Recuerden que la función sí tiene la pregunta como primer parámetro. Después tienen el valor por verdad y tienen el valor por falso. Esas tres partes es lo que tiene una función sí. Acá tiene su pregunta, tiene su valor por verdad y todo esto de acá es el valor por falso. Y ahí está cumpliendo las tres partes. Pregunta, valor por verdad, valor por falso. Entonces, cuando tienen un sí dentro de otro sí, la regla es que en la parte por falso del sí deben de utilizar otro sí. No se puede utilizar en el valor por verdad si es que quieren hacer esta estructura. No estoy diciendo que no se puede utilizar un sí aquí en el valor por verdad, se puede utilizar. Pero si quieren hacer una estructura de un sí dentro de otro sí, en el valor por falso. ¿Por qué en el valor por falso? Porque aún debo de seguir preguntando. Por eso es que lo estoy haciendo en el final, en el último, o en la parte por falso de esta primera función sí. Y dentro de esta parte por falso, tengo lo mismo. Tengo la pregunta de esta función sí, tengo su valor por verdad, y todo esto de acá representa el valor por falso. Y sigue cumpliendo las tres partes. Y lo mismo va trabajando con esta función sí que está en esta segunda. Tengo su pregunta, tengo su valor por verdad y tengo su valor por falso de la siguiente función sí. Y de esa manera voy identificando las tres partes. Pregunta, valor por verdad y todo esto es el valor por falso. Pregunta, valor por verdad y todo esto es el valor por falso. En esta otra lo mismo, la pregunta, valor por verdad y todo esto es el valor por falso. Y en esta última tengo la pregunta, que es hasta acá nada más. Tengo su valor por verdad, pero aún no tengo el valor por falso. En esta última función sí, el valor por falso que ustedes deben de trabajar es el análisis que deben de ustedes hacer. Si vemos la tablita que está aquí, tengo rangos de 2 a 4, 5%, etcétera, etcétera. Y en el último tengo mayor a 24 y 50%. Si vemos en una gráfica, esto más o menos se va a ver así. Pero acá vamos a borrar esto que no me interesa mucho. Entonces yo tendría una gráfica, una línea de tiempo, en la que aquí tengo lo siguiente, ¿no? En este primer sector tengo los años de 2 hasta 4. En el siguiente sector tengo otro rango, ¿no? Tengo para el de 5 hasta 7. Después tenemos el otro rango, ¿no? Después tenemos el de rango de 8 a 10 y de 11 a 14. De 8 hasta 10. Después tengo el de 11 a 14.
15 a 19. Después tengo el de 20 a 24. Y por último tengo el de 25 hacia adelante. Y acá tengo todos los que son mayores o iguales a 25. Entonces, si vemos esta estructura, se puede notar qué pasa con los que tienen un año nada más dentro de la empresa. Si vemos acá, podríamos empezar del año 0 y también podríamos empezar del año y llegar hasta el año 1. Pero según la normativa de esta resolución o este decreto, no tenemos ningún porcentaje que se tenga que considerar para el año 1. Entonces, este sector de acá es el lado por falso de su última función sí. Entonces, eso es lo que ustedes deberían de considerar en acá. Entonces, como no tenemos ningún porcentaje asignado, el porcentaje sería 0 directamente. Con eso estaríamos dándole las 3 partes a esta última función sí. Su pregunta, su valor por verdad y su valor por falso. Entonces acá lo completamos con un punto y coma y con eso le doy el valor por falso porque es lo que me está pidiendo. Y directamente, como habíamos analizado, va a ser 0. Y para terminar esta estructura, por cada función sí debes de cerrar un paréntesis para que se termine la fórmula. Tengo cuántas funciones sí. Si contamos, para esto hemos hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 funciones sí. Entonces 7 paréntesis de cerrado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y enter. Eso sería entonces la fórmula para poder calcular el bono de antigüedad. Si lo jalo, esto es porque algo más le falta a la función. Observemos qué hemos hecho con ustedes. Ya. ¿Se acuerdan de esto, no ven? Habíamos hablado de los tipos de referencia que existen. Entonces habíamos hablado de la referencia absoluta, donde hace el uso del símbolo de dólar. Y para que aparezca en una función, tenemos que trabajar con la tecla F4. Entonces habíamos generado estos 4 expresiones. Cuando tienen dólar antes de la columna y antes de la fila, significa que la fila y columna son constantes. Cuando solo tienen la columna es constante, pero la fila no. Aquí es el caso inverso. Y cuando no tienen ninguna, entonces quiere decir que la fila y columna son variables. En otras palabras, a esto también se le llama referencias relativas. Entonces, eso es lo que no está sucediendo en acá. Como estamos haciendo el producto con la celda salario mínimo nacional, y al momento de jalar, fíjense, esta ya no está valiendo este amarillo, sino está haciendo referencia a esta celda con letra. Por eso es que no está saliendo este error. Y como ya ustedes también tienen una práctica en la que tenían que revisar el tema de los errores, entonces esto ya les está indicando, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es que se está multiplicando un valor numérico con una celda que tiene un texto.
no tiene un valor coherente. Entonces, lo que está sucediendo es que la celda donde tiene el salario mínimo nacional debería de ser constante. Entonces, acá, con la tecla F4, a mi fórmula, voy a conseguir de que la celda sea constante y que no cambie al momento de jalar la fórmula. Y con eso estaría resolviendo este problema y con eso estaría consiguiendo mi bono de antigüedad. Entonces ya estamos viendo más conceptos todavía. Ahora, este es el formato que les estoy dando en base a lo que el Ministerio de Trabajo solicita. Esta columna tendrían que ustedes hacerlo desaparecer, o borrarlo o ocultarlo, ¿no? Pero solo para la impresión nada más tendrían que ocultarlo. ¿Por qué les va a servir ese detalle, no? Lo mismo ocurre con esto. No debería de estar presente esta columna. Deberían también de ocultarlo. Porque a la final, si lo ocultan, no está afectando en nada. Visiblemente no está mostrándose, pero está jalando el valor que calcula esa columna. Entonces pueden también hacer esto. Ya, no sé si tienen alguna consulta hasta aquí. Pregunten, porque tenemos examen la siguiente semana. Es sobre 15 puntos. Licenciado, ¿podría repetir, por favor, cómo, no me acuerdo el término, aseguró la celda del sueldo mínimo nacional, licenciado? Por favor. Lo que estoy haciendo es aplicarle a estas celdas referencias absolutas. Ahora fíjate que con esta expresión estoy consiguiendo de que L y el valor 10 no cambien al momento de jalar. Esa puede ser una opción. Porque si te das de cuenta, al momento de jalar, en acá tendría que seguir multiplicándose por esta celda. Y eso es lo que está haciendo las referencias absolutas. Si tú quieres también a esto, le puedes dar la expresión en la que la fila no cambie. Porque como sigues en la misma columna, entonces podría ser también esta otra. ¿Ya? Con esta podrías conseguir lo mismo. Eso ya es a criterio, pero eso va a depender mucho de lo que analices. Para que cambie así, F4 estoy presionando mucho. ¿Ya? Entonces, ese concepto de referencia absoluta, y fíjate que no ha cambiado para nada. En este caso solo estoy trabajando con un símbolo del dólar. Hace rato lo dejé con las dos, tanto para la fila como para la columna, que según el análisis tampoco no afectaría en nada, porque si hago constante las dos, al momento de jalar no influye en nada. Ahora aquí algunos de estos, aquí también, así lo dejé hace rato, este también, este también y este también. Sería la expresión de hace rato. No afecta en nada. Entonces eso es lo que estoy haciendo, hacer de que esta celda no cambie al momento de jalar. En esta fila tendría que multiplicarse la columna de años calculados con 3 salarios mínimos nacionales, ¿no? Y el porcentaje. Y como la celda está aquí, entonces por eso es que nunca debería de cambiar en ninguna de las filas el valor de L10. Por eso que lo estoy aplicando referencias absolutas. La siguiente clase tendrían ustedes que saber este tema de validación de celdas donde no te permite escribir letras. Tendrían que saber hacer el tema de la lista desplegable, que se cargue en la misma lista o bien
que venga de otra hoja, ¿no? Porque hemos trabajado con este caso. Eso es cuando viene de otra hoja. Pero también les he explicado cuando se carga dentro de la misma validación de datos, donde se escriben los valores separados por punto y coma. En acá hemos hecho una validación de tipo numérico, porque no debería de existir números. En el caso de acá, esta está dependiendo del género, ¿no? O tal vez puede depender del nombre, porque apenas tenga un nombre, debería de tener una nacionalidad. Tal vez lo lógico sería trabajar con la nacionalidad, el tema del nombre y la nacionalidad unidas. En este caso yo he hecho la relación del género, ¿no? Cuando seleccione el género, entonces ya me salía automáticamente esto, nacionalidad boliviana. En el caso de la fecha de nacimiento, deberíamos de validarlo para que no me permita escribir ni letras ni tampoco números. Debería de dejarme fechas. Ahora, el tema de la validación, por si acaso, debería ser lo más correcto, validarlo dentro de esta opción y trabajar, ¿no?, con lo que es fecha. Y todas las fechas que están en este rango son las que me va a dejar que escriba en estas celdas. Caso contrario, me va a generar un error. Y los errores, fíjense, son estas, ¿no? Debe de registrar fechas en el rango de las gestiones. Ya, entonces, en todo caso, se va a solicitar esto en el examen. Listas desplegables, no hay mucho ya que hablar. Después aquí lo propio, tenemos listas desplegables. Después tenemos el tema de la fecha de ingreso. De igual manera debería ser validado tal vez. Años transcurridos, aquí estamos haciendo una fórmula con la función si-fecha, que es esto, donde tenemos tres argumentos. Tenemos la fecha de inicio, la fecha hasta donde vamos a calcular. Esto por si acaso es la fecha en la que uno decide, ¿no? Y en base a estas dos fechas ya calcular la cantidad de años que han transcurrido. En el caso del sueldo básico no debería de permitirme escribir nada de letras, ¿no? Solo números. En el caso del bono de antigüedad, pues esta fórmula es la más larga. En acá estamos hablando del tema de la función y, cuando te permite realizar más de una pregunta, porque sin esta función y, en estas preguntas, solo puedes hacer uno nada más. Pero con la ayuda del y, puedes trabajar con más de una pregunta, separadas por punto y coma. Recuerden que esta función y solo te devuelve falso o verdadero. En este caso, si el valor está entre este rango, caso del 2, caso del 3 y caso del 4, te va a devolver verdadero esto. Pero si anotas el 5, esto te va a devolver falso. Y no va a hacer esto, sino va a pasar a preguntar esta otra función sí. Como hemos anotado 5, esto se va a reemplazar por 5. 5 es mayor o igual a 5, sí, es verdad. 5 es menor o igual que 7, también es verdad. Y habíamos dicho, ¿no? Verdad y verdad te devuelve verdad. Entonces todo esto te va a devolver verdadero. Y como te está devolviendo verdadero, se está ejecutando esto, que está obteniendo el 11% al producto de 2164 por 3. Entonces con eso estaríamos obteniendo el 11%. Para este otro caso hace lo mismo. Va analizando qué número has escrito y va comparando si es mayor o igual a 11 y menor o igual a 10. Y con esto va realizando el cálculo del 18% si es que ese número cumple esta condición y esta otra condición. Entonces de esa manera va trabajando la función sí. Y no se olviden que en la última parte, en la última función sí, que sería esta de acá, en sublado por falso, es acá donde tú tienes que considerar el caso que falle. Fíjense en esta última, voy a borrar ese 0.
estamos borrando el 0. No estamos poniendo el valor por falso. Pero si, por ejemplo, esta persona tiene un valor de 1 año cumplido, fíjense lo que va a devolver. Te va a devolver falso. Y eso es porque tú no has considerado en la última parte de la función si, en esta parte donde está el falso, ese caso. Por eso es que te está devolviendo falso. Entonces no tiene que devolverte falso. Si les devuelve falso en el examen, y ustedes lo dejan así, ese falso para mí es el 50% de esta fórmula. Por más que les haya costado, para mí vale el 50%. Así que directamente van a tener la mitad nada más. Si les devuelve error, esa es otra cosa. La fórmula prácticamente no sirve. Eso directamente va a ser un 0. Y tomen en cuenta que acá una columna lleva a la otra. Dependiendo de la pregunta, como les planteé, ustedes tienen que analizar. Lectura de comprensión, por favor, antes de hacer cualquier cosa. Y no estén haciendo otras fórmulas que no vengan al caso, porque no es la idea que esté lleno. Me pueden entregar ustedes fórmulas que esté calculando un valor, pero si no devuelve lo correcto, pues lo siento mucho, ¿no? No tiene sentido. Entonces, ese es el detalle del examen. Una columna lleva a la otra. Ya, no sé si tienen alguna pregunta hasta acá sobre la fórmula del bono de antigüedad. Vamos entonces con las horas extras. Haremos de cuenta que estos de acá, a ver si se dan de cuenta, acá tenemos dos grupos. Estas personas son grupos que pertenecen o son empleados que pertenecen a lo que es la parte de la parte de decisión. Por más que trabaje en horas extras, o sea, si su salida es 6 y se queda hasta las 8, ni modo, eso no se paga. Ellos si trabajan tienen que dar resultados. No se les toma en cuenta en la parte de lo que es horas extras. En este otro grupo se encuentran las que son de la parte de operación. Y en acá sí, a estas personas sí se les considera el tema de las horas extras. Entonces, en alguna parte de este documento yo tendría que anotar o bien tendría que jalar tal vez de otra hoja una tablita en la que tenga tal vez como título horas extras. Y acá tener mis empleados, ¿no? Sabemos que estos tres últimos corresponden a estos tres. Entonces esta tabla se estaría conformando con estos tres. Nada más. Eso sería mi tablita donde estoy registrando el nombre y la cantidad de horas extras. Haremos de cuenta que este tiene 10, este tiene 20. Entonces estos valores debería de jalar a esta planilla. Entonces, ¿cuál es la fórmula para el tema de las horas extras? No se olviden que no se considera a las personas que están en el grupo de operaciones de decisión. Solo se toma en cuenta a las que están de operación. Entonces, las horas extras es más o menos así. Tengo que trabajar. Bueno, a ver, aquí lo haremos más fácil, no quiero complicar. Aquí obviamente va a ser 0, 0. Aquí habíamos dado 5 horas extras, 10 y 20. Y la fórmula es así. Aquí no hay preguntas. Directamente es una operación. Ahora va a depender mucho de la estructura, ¿no? Si es que viene de otra hoja, entonces van a tener que trabajar, ¿no? Con esa hoja. A ver, en este caso, nada más si fuera así, en esta columna, entonces estaríamos haciendo lo siguiente. Su haber básico
o su sueldo básico dividido entre 30. A este resultado lo divido entre 8. Esto es para calcular por día. Y esto es para calcular por hora en el día. 8 horas de trabajo por día. Y en el tema de horas extras, se trabaja o se paga el doble. Ya todo este resultado lo tenemos que multiplicar por la cantidad de horas extras que tienes registrado. Este es un valor que, como ven, les devuelve con muchos decimales. En esta planilla, por lo general, debemos de trabajar con la parte del redondeo. Entonces, esta función redondear te sirve para que puedas redondearlo a este valor. Esto es lo que originalmente estaba por si acaso, y esto es lo que se está añadiendo, redondear y paréntesis. Entonces, a este número, punto y coma, ustedes dan el valor que va a representar la cantidad de decimales que va a tener este resultado. Entonces lo voy a dejar con 2 decimales. ¿Ya? Entonces, eso lo estoy trabajando con esta celda. Tal vez yo te puedo dar esta tabla y tendrías que trabajar con esta. La función redondear, por si acaso, les estoy explicando porque en esta hoja, o perdón, en esta planilla les estoy pidiendo que trabajen con resultados en los que tenga 2 decimales, no más. Cuando trabajen con el tema de inventario, cuando hagan el tema de inventario y estén realizando sus tarjetas de control físico valorados de los productos que ustedes comercialicen, ya sea para compras y para ventas, tiene que trabajarse con 4. Y cuando trabajen con la planilla tributaria, que es la segunda planilla de esta, tienen que trabajar con 0 decimales, porque en esa planilla no tiene que haber nada de números o valores o resultados con decimales. ¿Ya? Entonces, a tomar en cuenta esta función, porque cuando manejas una hoja de Excel, tienes que ser preciso. Esto, por si acaso, es muy diferente que hacer el uso de estos botones de aquí. Tomar en cuenta, eso no es lo mismo. Esto de acá solo es para la parte en la que te lo deja con la cantidad de decimales que estés viendo así, pero visiblemente nomás. O sea, visualmente te está reduciendo los decimales, pero en valores sigue teniendo la cantidad de decimales que haya calculado. En cambio, con esta función estás cortando a 2 decimales y le estás pidiendo que te los redondee. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se trabaja con decimales, porque cuando haces productos, entonces tomar en cuenta que 6.3 no es lo mismo que 6.30, porque este ya tiene 2 decimales. Así que hay que tomar en cuenta esas cositas. Se los digo por experiencia, porque esto a veces hace variar algunos resultados. Ya, entonces en el caso de horas extras, esto sería el resultado
Y eso sería la fórmula para trabajar y calcular. Columna otros. Como estamos acá, más o menos entendiendo de que es todo lo que va a percibir el empleado, acá puede tal vez tener otro tipo de ingreso. Ya, para nuestro caso no tenemos más. ¿Ya? Entonces, tal vez podríamos trabajar con el tema de días feriados que tal vez ha trabajado, ¿no? Entonces, eso va a depender ya, pero para nuestro caso lo estamos dejando con 0 esta columna. Entonces, el total ganado va a ser su sueldo básico, más su bono de antigüedad, más sus horas extras, más otros ingresos. Y eso es todo. Ya, simple suma nada más. Después tenemos la siguiente columna. Ahora el problema es esto, ¿no? Vamos a tener que borrar. Bueno, lo podríamos dejar acá. Aquí no va a suceder nada en estas, pero sí. Aquí lo dejaremos nomás ya con 5 para que se mantenga el valor. Aquí lo dejamos con 10. Acá lo dejamos con 20. Tomando en cuenta de que esto puede venir de otras celdas, ¿no? Este valor de la cantidad de horas extras registrado. Ya. Entonces esto ahora sí yo puedo borrar para que no cambie esta columna. Entonces con esto vamos a generar las demás columnas. Entonces después del total ganado ya viene el tema de los aportes a las AFPs. Tenemos dos tipos de aporte. Esto lo vamos a combinar. Vamos a hablar del aporte AFP. 12,71%. Entonces, esto por si acaso, para que no sea muy grande, lo estoy uniendo. Y esto se aplica al total ganado. Pero de forma desgregada o separada, como quieran entenderlo, el tema de los aportes a AFP son los siguientes. ¿Ya? Aquí supuestamente tenemos que obtener el 12,71%. Entonces tenemos el primero que sería el aporte vejez, el cual tiene el 10%. Después tenemos el riesgo común, que acá tenemos que sacar el 1,71%. Acá ya, esto lo vamos a borrar. Lo haremos mejor. Aquí es el 10%. Aquí era el 1,71%. Después tenemos el tema de las comisiones. Comisión a la administración. Un valor del 0,5%. Después tenemos el aporte laboral solidario. También tiene un valor de 0,5%. Entonces todo esto debería de tener una suma
el 12,71%. ¿Ya? Entonces todos estos deberían, tal vez si ustedes lo quieren trabajar por separado, lo pueden hacer. Pero en la parte contable, cuando hagan el registro o el asiento de esta planilla de sueldos y salarios, directamente van a cargar el valor de 12,71. Pero si quieren pueden trabajar con cuentas parciales. No sé qué tipo de estructura de libro diario estarán manejando. La fecha, la columna detalle. Algunos manejan la parte o la columna con el nombre de parcial. Es acá donde se va anotando columnas, o bueno, estas de acá, ¿no? Estas cuentas. Los montos, trabajarlo acá. Y este total, trabajarlo en esta columna que sería ya la columna. Algunos trabajan con esta estructura, ¿no? Antes del debe existe la columna parcial. Obviamente me estoy olvidando de la columna número de folio. Y el tema de el del haber, ya. Pero para que me entiendan, nada más estoy haciendo esa idea. Ya, de todas maneras, acá estaríamos trabajando con el 12,71, ¿ya? Para mostrar mucho diseño. Entonces, aquí directamente hacemos un producto de este valor por el 12,71%. Eso sería entonces su formulita para esta columna. Algo fácil, sí, no hay nada complicado. La otra, que es también para el tema de las AFPs, tenemos lo que es el ANC. Y aquí tenemos porcentajes del 1%, del 5% y también tenemos del 10%. Entonces, el ANS significa aporte solidario. Y esto tiene mucho que ver con el valor que tengas en el sueldo básico. Se aplica por lo general a montos que pasen de los 13.000 bolivianos como sueldo básico. Viendo este detalle, aquí tengo valores mayores, entonces aquí debería de estos empleados de tener esto del aporte nacional solidario. En cambio, estas como no pasan de 13.000, entonces su aporte a las AFPs en lo que es el ANS deberían ser 0. Entonces, ¿cuál es la condición para lo que es el aporte nacional solidario? Entonces, la fórmula es así. Tengo que trabajar sobre el total ganado. ¿Ya? Si en el total ganado o al total ganado le resto, ¿ya? Le resto primero entraremos con el mayor, ¿ya? El valor de 35.000. Si esta resta del total ganado menos 35.000 es positivo, se quiere decir que su total ganado es mayor que 35.000, por eso va a ser positivo. Entonces, yo tendría que hacer, ¿qué cosa? Tendría que sacar el 10% de esa diferencia. Esta misma idea es para los demás casos. Si al total ganado
le resto 25.000 y si es positivo, entonces le aplico el 5% de esa diferencia. Y si en el total ganado le resto 13.000 y es positivo, entonces acá aplico el 1% de esa diferencia. ¿Se ha entendido? Entonces, eso es lo que tendrían que hacer como fórmula. Ok, ya es las 18. Entonces, hasta acá vamos a hacer una pausa. Y vamos a hablar del punto de la práctica. Disculpe, licenciado, tenía una preguntita. Sí, dime, te escucho. En la fórmula que usó sobre las horas extra, entre asteriscos colocó el 2. Creo que esa parte me distraje yo y no pude entender por qué colocó el número 2. No sé si me lo puede explicar, por favor, licenciado. Ya. ¿En cuál me decías? En la fórmula de redondear, cuando estaba sacando las horas extra, casi La al final, grabación se ha detenido. frente a asteriscos 2. Esto. Exactamente, licenciado, disculpa. Yo lo dejé aquí por 2 porque cuando se hace el pago por horas extras se paga el doble. Eso significa este 2. Y Ok, este valor, y este valor 0 es porque supuestamente para estos empleados que son de la parte de toma de decisiones no se les considera el pago de horas extras. Por eso es que directamente lo deja con 0. Pero si recuerdas, esta celda o este valor 0 estaba trabajando con esa celda. Y para el caso de esta es lo propio, ¿no? Este valor de acá estaba aquí, en esta celda. Y aquí estaba en un principio, ¿no? Esto estaba así. Con estos supuestamente son los registros de sus horas extras. Con esto estoy trabajando. Entonces, por 10 horas extras le debo de pagar a esta persona. Por eso es que acá no lo he vinculado con esto. Porque como necesitaba columnas aquí, por eso es que no lo puse con esto. Directamente acá lo anoté, esos 10. Pero esto es por la cantidad de horas extras. Y se paga el doble. ¿No? ¿A cuál se va a pagar el doble? A lo que se calcule acá. A su sueldo básico lo divido entre 30. Con esto estoy consiguiendo por día. Y con esto estoy consiguiendo por las 8 horas que tiene o que se debe de calcular de esas 24 horas que tiene un día, ¿no? Y a todo este resultado le pago el doble porque es lo que indica el tema de las horas extras. ¿Y por cuántas horas ha trabajado? Eso significa este valor. Muchas gracias, licenciado. Aclaró esa duda que tenía. Muchas gracias. El tema del redondear, por si acaso, no se olviden. Acá lo estoy dando con 2. Si en el examen les pido que me dejen todos los resultados con 2 decimales o con 4 decimales, tienen que aplicar con la función redondear y aquí cambiar el valor de 2, de 0, de 4 o de 4 decimales les piden en el enunciado. Si ustedes no aplican la función redondear, les devuelve un valor y en acá este valor más o menos, si se ve así, ¿ya? Entonces, mucho ojo, cuidado que estén acá trabajando con estos botones. Y me lo estén dejando con 4 decimales, o con 3 decimales, o con 2 decimales. Esto no quiero, ¿no? Entonces, acá tienen que redondear. Así que mucho ojo con ese detallito de trabajar con la función redondear. No tiene nada que ver esto. Esto solamente te sirve para poder reducir la cantidad de decimales, pero visualmente, en valor, sigue agarrando la misma cantidad de decimales. Ya, ¿alguna pregunta más, compañeros? Porque voy a pasar a explicar la práctica. Ya no voy a hablar más de esta planilla por el momento. En la siguiente clase continuamos.
Ya, pasamos entonces al ejercicio. Esta es la práctica que Esta lo tienen reunión está siendo en grabada. lo tienen en la plataforma, ya está publicado, es de este mismo archivo. Entonces son 4 ejercicios que ustedes tienen que resolver. Lo que vamos a explicar aquí es cómo tienen que resolver o qué tienen que hacer. Entonces en este primero, esta es una tabla en la que estas columnas de acá las tienen que calcular en base a lo que aquí les estoy indicando. Lo que está en negrilla es el título de la columna, ¿no? Aquí dice subtotal, aquí también dice subtotal. Entonces, ¿qué significa el subtotal? Dice que es el precio de la, ¿no? Es el precio unitario por la cantidad, dice. Entonces, te está pidiendo que multipliques la cantidad por su precio. Entonces, nada más fácil que hacer un producto de estas dos columnas y con eso pare de contar. ¿Ya? Así de fácil. Se supone que ahora van a llenar ustedes aquí, ¿no? Datos. Y todas esas columnas vacías ustedes lo van a calcular en base a esas fórmulas, o bueno, esas condiciones que está diciendo acá, ¿no? Que está escrito. Entonces ustedes tienen que tomar esto como referencia para poder calcular cada una de estas columnas. Así de fácil, sumas y restas, nada más. Lo difícil de esto es lo siguiente. En esto, por si acaso, tienen que sumar también. Ahora, estas columnas que están en amarillas es porque tiene también esta condición. Dice que las columnas de color amarilla deben de tener el formato de boliviano. Las primeras clases me acuerdo que les he enseñado cómo darle tipo de moneda, se llama esto, ¿no? Entonces, esto debería de tener boliviano, el símbolo de boliviano, y aquí también el símbolo de boliviano. Ya, eso es por una parte. En estas celdas de color celeste, la suma por columnas. Suma por columnas, suma por columnas. Ya. En estas de acá, de aquí está la parte en la que ustedes ya tienen que analizar. Entonces, aquí dice, el producto con más valor en ventas. Yo tengo esta columna que dice valor en ventas. Y acá te está preguntando, ¿cuál es el producto con más venta? Entonces, el producto con más venta va a ser aquel que tenga el valor mayor. Entonces, acá yo tengo 1800. Tengo otro de 1800. 25 mayor, no. Entonces, este resultaría ser el que tiene el valor mayor. ¿Y a quién corresponde? Este corresponde a un cable UTP. Entonces, este cable UTP es el que tendría que ser la respuesta. Te estoy preguntando por el nombre del producto, no por el valor numérico. Como esto va a ser una fórmula, por si acaso, cuidado que están haciendo lo mismo que yo estoy haciendo, ¿no? Ustedes así manualmente estén viendo cuál es el mayor y, este había sido. Ya, no, nada, señores, no es esto así. Aquí tienen que generar una fórmula que devuelva el nombre del que tenga mayor venta. En este momento, este es el mayor, entonces este es el resultado. Como supuestamente este es el resultado, cuando revise su práctica, yo cambio a este valor, por ejemplo, y lo dejo con otro valor, así. Con esto, este ya sería el nuevo mayor. ¿A quién le corresponde? A este le corresponde. Entonces tu fórmula automáticamente ya debería de devolverme este nombre. Entonces así debe de funcionar tu fórmula. Debería de devolverme el nombre del artículo que corresponda al que tenga mayor valor aquí. En la otra es el contrario. Te estoy pidiendo el producto con menos valor en venta. Según lo que vemos acá, el que tiene mayor o menor, perdón, es este de 119. Es el que tiene menor. ¿A quién le corresponde? A este, caja toma dato. Entonces, esta sería la respuesta.
Y lo mismo, en acá vengo, le cambio este por 100, este sería el nuevo menor. Entonces, este sería su respuesta. Y automáticamente la celda debería de cambiarse. Esta misma idea va a entrar en el examen. Averigüen estas dos funciones. No les he pedido que lo averigüen en su trabajo, pero averigüen. Les va a servir esto para poder resolver estas dos. Siguiente. El promedio de ventas de los conectores. En este momento yo tengo dos conectores. Tengo ese que es el conector RJ45 y también tengo este conector BNC. Sus valores, como dice acá, su valor en lo que es en ventas corresponde a estas dos celdas. Entonces, con estos dos valores tendrías directamente que hacer una fórmula para que te calcule el promedio. En acá puedes utilizar la función promedio. No les he pedido que averigüen, pero es nada difícil. Solamente es como la función suma, pero aquí en este caso escribes promedio y con eso nada más le das valores. Nada más, eso es todo. O bien utilizas el concepto matemático que dice que el promedio es la suma de n valores dividido entre la cantidad de números que has sumado. Ya, entonces tú decides, pero aquí la idea es nada más un promedio de estos dos valores en naranja. Para la otra celda que dice el monto total de las ventas, te estoy pidiendo que totalices la columna monto total. Entonces acá vas a trabajar con la columna donde está el monto total de todas las ventas. Entonces acá yo tengo el valor de las ventas. Entonces, esto que has sumado por columna, eso representa tu monto total. Este valor te estoy pidiendo que lo calcules nuevamente aquí. ¿Con qué función lo vas a hacer? Ya sabes. El promedio del recargo total. Aquí tienes la columna recargo total. Entonces, con esta columna, ¿no? O con estos valores, en acá debes de calcular, como dice acá, el promedio. Entonces, nada más te estoy pidiendo que calcules su promedio de esta celda o de esas celdas. Y eso es todo. Lo que les aconsejo es que hagan esta de acá. Esto sí o sí va a entrar en el examen. Ya. ¿Alguna consulta con este ejercicio? Ya, nadie pregunta. Así que se está entendiendo, o yo lo estoy dando por entendido de que ustedes están comprendiendo la explicación. Ejercicio 2. En el ejercicio 2, lo que tienes que calcular es el IMC. El IMC es el índice de masa corporal que se define como la división del peso entre la estatura al cuadrado. Te estoy dando valores de estaturas, como dice acá, y te estoy dando valores que son los pesos. Entonces te estoy pidiendo que calcules el IMC de cada una de estas celdas. Entonces acá es nada más seguir esta fórmula, que es el peso dividido entre la estatura, pero estatura al cuadrado. En Excel puedes trabajar con el tema del cuadrado utilizando este simbolito, sombrerito, y después de eso el número 2. Con eso estarías elevándolo al cuadrado a la celda B sub 3. Pero también se define B cuadrado o un valor al cuadrado como el producto de B3 multiplicado por el mismo, ¿no? Así también podemos entender un valor al cuadrado, multiplicar por el sí mismo.
¿Cuál es la idea? La idea es que tú calcules el IMC. Con esto ya estarías calculando el IMC. Entonces, una vez que termines de hacer la fórmula, para no estar haciendo de cada uno, a esta celda, aplícale referencias absolutas. Para que tú jales así y jales así. Entonces, si aplicas de forma correcta y en dónde las referencias absolutas, entonces cuando tú jales así y jales hacia abajo, te va a devolver. Y si realmente no te sale, entonces ni modo. Haces de uno y jalas. Haces de otro y jalas, ¿no? Entonces depende de ti. Un poquito de análisis ahorra tiempo. Pero si no analizas, vas a tener que hacer uno por uno. Ya, te lo dejo a tu criterio ese detalle. Y lo que ahora necesito es que si ya has calculado el IMC, ya tienes la tabla llena, vayas resolviendo esto de acá. Entonces, con estos valores que están en las celdas naranjas, debes de calcular esto. Dentro de lo que es las tareas que te di, tú tenías que averiguar estas funciones. Supongo que lo has debido hacer con esmero, con alma, vida y corazón. Así que tienes la idea. Así que ahora tienes que aplicarlo a estos casos. Te estoy pidiendo, por ejemplo, el número de personas con bajo peso. ¿Cuántos son? Aquí está la respuesta. Los de bajo peso son aquellos que tienen el IMC menor a 18. Entonces acá tienes que contar a todos los que son menores a 18. No sé cuánto te dará tu fórmula. Número de personas con peso normal. Según esto, son de peso normal cuando están en el rango de 18 hasta 24,9. Entonces, utilizas una función para que te lo cuente a todos los que están en este rango. No sé cuántos te dará tu fórmula. Lo mismo con estos criterios de acá. Obesidad 1, obesidad 2, obesidad 3, aquí está la definición, ¿no? Y sobrepeso, cuando es mayor, o bueno, está en este rango de 25 a 26,9. ¿Ya? Entonces toman como referencia estos datos de acá. Y en base a eso, aquí utilizas el tema de las funciones. No sé cuál será el uso o cuál será la función que tengas que usar, pero puedes usar el contar, puedes trabajar con el contar.si, con el contar.si.conjunto. Ya lo tienes en mente, ya lo has averiguado, entonces tú tendrías que ver cuál de las dos, tres opciones te sirve. Verifiquen el resultado que les devuelve si es el correcto. Si aquí son 5 que han visto que son menores a 18, pues 5 debería de devolverte tu fórmula. Ahora otro dato. Esta función contar.si.conjunto, hasta por lo menos yo que me acuerde, porque la verdad ya no lo he vuelto a revisar. Cuando trabajé con la versión 10, ¿ya? No existía. Cuando trabajé con la versión 2013, tampoco existía. En la versión 2016 recién se ha liberado esta función contar.si.conjunto. Y como ahora estamos con la versión 2019, y en otra máquina, por si acaso, yo ya tengo instalado el 2021, y esto no por el tema de la función buscar X, porque esta solamente existía en la versión de Office 365. Y en esta versión, que no es de paga, se ha liberado esta función buscar X. Por eso es que ya
estoy haciendo el uso de la versión 2021 para utilizar esta función. Por temas personales a mí me interesa usar esto. En esta versión existe esta. En esta versión también existe esta. Pero no sé si existirá ya en esta versión. Tal vez lo han liberado, porque ya no lo hice la prueba esta versión. Pero sería bueno que cambien o migren ya a esta versión, por lo menos mínimo. Trataremos. ¿Ya? Entonces, eso sería la recomendación. ¿Ya? El tema de la función contar sí punto conjunto. Está por si acaso. Versión 2019 está habilitado. Eso sería la explicación de este ejercicio número 2. ¿Alguna consulta? Solamente es aplicar esta definición, peso entre altura al cuadrado. Una vez que lo tengan lleno, van calculando estos valores de forma en la que estas funciones participen. Contar, contar, punto sí, contar, punto sí, punto conjunto. Ustedes vean cuál les conviene para poder llegar a los resultados correctos. Ya, eso es el ejercicio 2. El ejercicio 3. De esta tabla, nada más ustedes tienen que expresar en fórmula esto. Para la bonificación número 1, expresen esto en fórmula. Bonificación 2, expresen esto en fórmula. Nada más. Eso es lo único que hay que hacer. Expresar esto. Con esto quiero ver qué tan buenos son para expresar una redacción literal en fórmula. Porque eso es lo que va a existir en las defensas. Nada más. Cosas así que ustedes tendrían que expresarlo en fórmula. Entonces, eso nada más es lo que les puedo indicar de la hoja número 3. En el caso de la hoja número 4, es una pequeña tabla donde tengo este personal y acá en cada fecha registré letras, las cuales equivalen a esto. Una letra A cuando ha asistido, una letra T cuando ha llegado de forma tarde y otra F cuando no ha llegado. Entonces lo único que les estoy preguntando es esto. Total de asistencias de este personal. ¿Cuántas veces ha asistido de todo este tiempo? Aquí tienen registrado 1, 2, 3, 4. Esa sería la respuesta. Con fórmula, mucho ojo. Total de atrasos. Atrasos significa que ha llegado tarde. La T. 1, 2, 3, 4, 5. Faltas. Una falta, 2, 3 faltas. Hacen las fórmulas y lo jalan los 3 de forma continua. Y eso es todo. De estos 4 ejercicios, lo voy a combinar para poder hacer su defensa del día y del día, pero ahora con ustedes definimos qué día. En el caso de ustedes, tenemos los días jueves a las primeras, lo cual es 1 hora nada más. Y los días viernes a las últimas, que lo mismo es 1 hora. 1 hora no les va a alcanzar. Así que tenemos que ver al tema de 2 horas. La propuesta con ustedes. Lo daremos el día viernes a las 9 de la noche, 1:30 o 2 horas dependiendo, pero como va a ser el último periodo, lo podemos trabajar hasta las 11, ¿no? Eso sería mi propuesta. Pero escucho sus comentarios.
Me parece bien. También, por mi parte, no trabajo tanto así con solicitar algo, ¿no? Porque, o sea, a veces algunos docentes lo malinterpretan, así que por esa parte, no. No, la verdad no. No me gusta ni tampoco me gusta ceder el tema de mi horario, porque he tenido ya malas experiencias, nada más por eso. Así que no quiero repetir otra mala experiencia porque a veces se malinterpretan algunas cosas y eso es lo que sucede. Por eso es La que grabación se ha no detenido. quisiera tal vez trabajar así. Ya, tal vez si tienen otra sugerencia Entonces, y lo dejamos a considerar con ustedes, ¿no? Dependiendo de más o menos al tema de sus prácticas, trataré de ver qué tanto o cómo lo han hecho. Iré viendo, digamos, entonces ahí voy a ver. Pero le daremos nomás 2 horas para que no haya mucho detalle, hasta las 23. Ahora eso va a depender también de uno mismo, ¿no? Si ha practicado, ha atendido las clases y todo lo demás, entonces solamente va a recordar y lo va a hacer tal vez en menos tiempo. Así que no es que van a estar hasta las 23, alguien puede acabar en 1 hora incluso. Así que eso también por experiencia, yo sé que puede ocurrir. Hay alguien que lo ha entendido, lo ha practicado, ha hecho sus investigaciones, entonces sí, ocurre. Así que solamente es esto, por si les falta tiempo, si alguien tal vez se hubiera trabado. Porque si se dan de cuenta, en cada ejercicio siempre tienes que hacer algo para utilizar este resultado y en la otra recién hacer. O sea, es una forma secuencial más o menos, cómo se va pintando esto. Ya, ahí está mi sugerencia. No sé si tampoco no me hago problema por otro día, que sea sábado y domingo. No me hago yo problema, pero tal vez hay alguien que no va a poder por el tema de que su actividad también sea un sábado y domingo justamente por la noche, ¿no? Tenga actividades de trabajo. Eso sería el problema. Ya, entonces como no hay sugerencias, supongo que están de acuerdo con esto. Yo por mi parte voy a registrar con ustedes el primero de... licenciado, bueno, Ya, entonces el día viernes tenemos la fecha 4. 4 de junio, por favor, anoten eso. Empezamos a las 21. Ya, eso sería todo. Entonces, esta práctica, por si acaso, ya está publicada en la plataforma. Lo pueden descargar. Y en este momento también voy a configurar para que me recepcione hasta el día jueves, hasta las 23:59. Ese es el día límite para la entrega de esta práctica resuelta. En el mismo archivo tienen que trabajar. No tienen que hacer otro, ¿ya? Directamente van haciendo las fórmulas, nada más. Preguntas, si no hay preguntas, acabamos de quedar, por favor. Buenas noches, licenciado. Por ejemplo, para la parte donde, si no me equivoco, es en la segunda o tercer cuadro, he visto, ¿Cero? ¿Qué? si no me equivoco. ¿Aquí o en Ahí, aquí? por ejemplo. Sí, ¿En esta? en esta, por ejemplo. Ya. No, en el otro de asistencias. Ahí. Ya. Para sacar el total de asistencias, podemos sacar de diferentes formas o con diferentes fórmulas, con contar o con otros tipos de fórmulas. Entonces, a eso mayormente me iba. Si podemos usar otras fórmulas o es que es necesariamente con los que hemos aprendido nomás. En acá, por si acaso, estas las que les di para
que lo averigüen, no hemos visto en clases. Y las únicas que puedes utilizar para poder hacer conteo son estas tres. Dependiendo del caso, puedes utilizar esas tres o una de las tres. Ahora, si tienes en mente otra función, entonces no hay problema. Pues, no hay detalle. Está bien, licenciado. Muchas gracias. Ya. ¿Alguna consulta más? Ya, entonces les dejo, compañeros, tomar nota primero de hora 21 a 23, día viernes 4 de junio, primer examen, 15 puntos en juego, así que les pediría que practiquen bien. Ya, que tengan buenas noches y nos vemos en el examen. Buenas noches.